en dos supuestos contenidos en el Código Penal: usurpación de funciones y abuso de autoridad, cuestión de la cual tiene que ser notificado el procurador del Congreso para la defensa de los derechos institucionales. Gracias. Gracias, presidente. En el mismo sentido que ha planteado el congresista Gilbert Violeta, solicito la ampliación de agenda para que se autorice al procurador del Congreso a iniciar acciones legales contra el Jurado Nacional de Elecciones para que se declare la nulidad de la resolución con la que se convoca a elecciones congresales para enero del 2020. Lo solicito ello y más aún ampliar lo planteado por el congresista Gilbert Violeta. Gracias. Gracias. Tiene la palabra el congresista Luis Galarreta. Gracias, presidente. Me pido una breve interrupción, me imagino con esta mentira, si usted lo permite, presidente. Brevísima, presidente. Justo nos acaban de alcanzar publicación del Diario El Peruano del día 30 de septiembre, o sea, el día que el señor tomó la decisión de disolver ilícitamente el Congreso. Pero ¿qué hice acá? O sea, sacan la resolución número 147, aceptando la renuncia del señor Salvador del Solar, y el mismo día 30, designando como presidente del Consejo de Ministros al señor Vicente Ceballos. O sea, el día 30. Y se supone que el cierre de edición del Peruano es el día anterior, 29, para que se publique el día 30. Entonces, estas renuncias y aceptaciones son del día 29. Entonces, porque si hubiera renunciado el señor del Solar el día 30, y lo hubieran juramentado al señor Vicente Ceballos el mismo día 30, esto debe salir publicado el 1 de octubre. O sea, el día que vino ya había renunciado. Ya había renunciado. O sea, el 30 había renunciado. Una cuestión muy delicada, presidente, y en todo caso también solicito a la autoridad procurador para que haga una denuncia contra esta situación. Muchas gracias. Gracias. Por favor, continúe. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser breve porque ya estamos terminando y al escuchar esta relación digamos, de acciones que usted ha solicitado como presidente del Congreso y que no han sido atendidas, claro, nos deja, presidente, varios temas para nosotros pensarlo, porque hoy día nosotros vivimos una situación que pensamos mucho no volverla a ver. Esta interrupción del orden democrático es importante señalarlo, presidente, por varios aspectos. El artículo 82, presidente, de nuestro reglamento, y lo decía un parlamentario, cuando sale la cuestión de confianza, plantea que el presidente del Consejo de Ministros nombre el Consejo en su conjunto, o se presenta una cuestión de confianza, nombre el Consejo en su conjunto, y será debatida o votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o el Pleno del Congreso. En estos últimos meses, presidente, no voy a retroceder años, casi 3 años que tenemos y hemos advertido la intentona golpista desde mucho tiempo atrás. Ha habido una confusión y lamento decirlo, presidente, de personas que por tener un sesgo político, ideológico, por ser o anti algo, hoy día convalidan un acto absolutamente antidemocrático. No solamente no se ha cumplido, presidente, con lo establecido en el reglamento del Congreso, la cuestión de confianza que se planteó aquel día, el reglamento permitía incluso votarlo en otra sesión. Y lo ha explicado muy bien Lucho Iberico, lo ha explicado muy bien Miki Torres antes de retirarse. Pero lo que yo quería llamar la atención, presidente, en estos minutos muy breve, es que no sé si volvamos a reunirnos en este hemiciclo dentro de otra sesión. Y entonces hay que dejar claro, porque la historia va a marcar muy bien, presidente, qué es lo que haga cada uno de nosotros en estos tiempos. No son los contratados por la izquierda o por el gobierno, porque ellos saben, ¿no? Le decían al congresista Tubino, usted no es de la permanente, mire qué bien informado. Yo normalmente no veo que hay tanta información, pero estaban muy bien informados que él ya no era de la permanente. Habrá que preguntarle a algunos ministros si están mandando gente, a algunos gobernadores. Y, presidente, lo que hagamos nosotros en estos días, no importa si los medios lo venden diferente, no importa si contratan gente o son los militantes de la izquierda radical quienes van a agredirnos, a gritarnos. La gente del norte y de Piura está desesperada por otros temas. Y la gente en provincia está en otros temas. Claro, organizan a muchos muchachos que no conocen cómo era Sendero Luminoso cuando entraron a las universidades y dicen, yo me acuerdo cuando en el 90 entraron los militares a la universidad, sí, pues entraron porque las tenían tomadas. Y entonces, presidente, nosotros tenemos que dejar una historia.
Y vuelvo a repetir, y se lo digo acá a los congresistas que están aquí valientes y a los que no han podido entrar. Esto no se trata de 1 mes o 2 meses o 3 meses. Sé que sus familias deben estar preocupados. Sé que deben pensar qué les va a pasar. Se trata del país. Y no le hablamos nosotros a los que ya tienen su conciencia comprada. Ustedes van a haber escuchado constitucionalistas, como muy bien lo señaló Luciana León, que no son partidarios. Y otros que han aparecido por ahí, que trabajan para el gobierno, que después se ha sabido que tienen, no, son asesores, consultores, y esos son los que aparecen en todos los medios, lo invitan en todos lados. No voy a decir nombre, pero hay 2 que han aparecido como constitucionalistas, que seguro cualquier muchacho de segundo derecho debe saber más, pero esa es la eminencia que sale en el programa de fulanita, de menganita, de sultanito. Ellos son. Y después lo repiten y dicen tal cosa. Así estamos, así son las dictaduras modernas, no necesitan tanques, no, algunos para decir, no, le pregunta a un congresista fujimorista, pero entonces ¿cuál es la diferencia? El 90, ninguna, tampoco estaba bien el cierre del Congreso en el 92. Es decir, presidente, lo que está haciendo usted y lo que está haciendo su mesa directiva y lo que están haciendo diferentes parlamentarios en marcar una oposición en contra de lo que dicen, entre comillas las encuestas que sabemos cómo funciona, en contra de lo que dicen periodistas que incluso ya tienen una posición política, la han tenido desde un comienzo, lo ha dicho muy bien Miguel Torres, tienen pues una inclinación para el gobierno, y dicen miles, ¿no? Entonces cuando viene un dron de algún otro medio de comunicación, ves a 4.000 personas que tienen el derecho a protestar, nunca lo he negado, que no son ni el 10% de lo que votan por las chalinas verdes, ¿no? Para Indira Huica, por la señora Clave, y ellos son los que usan de pretexto un dictador para patear el tablero. Creo que hemos cometido muchos errores como Parlamento, muchísimos, y lo han dicho varios, pero eso es un motivo para patear el tablero. Y entonces hoy día, convalidar esta situación va a marcar en la historia de cada uno. Primero, que hay que agradecer a la izquierda radical, que ya no solo se va a hablar de abril, ahora se va a hablar del 30 de septiembre. Ahora tenemos el 30 de septiembre. Para aquellos que se rasgaban las vestiduras, es que nunca defendían la democracia, defendían que el modelo de izquierda radical estaba siendo confrontado en ese momento. No defienden la democracia, no es que cuestionan las dictaduras, hoy día están a favor. Y hoy día vemos quiénes respaldan esa posición de facto, quiénes salen a aplaudir. La secretaria de Nadine Heredia, la señora Verónica Mendoza, saltando, ¿no? La que sale en las agendas. ¿Quién más respalda? Ha salido el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Tendrá audio el señor Ticona? Lo digo de una vez. ¿Tendrá audio el señor Ticona? ¿Ya IDL ya le mandó sus audios a lo del jurado para que corran? No importa, nos enfrentamos a eso, al manejo de los audios para los del jurado probablemente, al manejo de los audios para la fiscalía, a los jueces. A eso estamos. Pero no podemos desmayar en este esfuerzo, porque no hablamos para los comprados, no hablamos para los militantes de los partidos radicales, hablamos para mucha gente que sabe lo que está pasando en el Perú, que es nefasto lo que está pasando en el Perú, y que hoy día marcaremos en la historia cómo se portaron los líderes de opinión, los abogados, los medios de comunicación, solo por un odio visceral o porque se cometieron errores, por supuesto. Pero, presidente, hay que también tener cuidado, y lo digo aquí. Yo, como me quedé, porque cuando yo digo, acá los espero, y los esperamos, a ver si venían, por supuesto. Y el hecho que uno sea parlamentario no quiere decir que sepa defender como se defiende la democracia cuando vienen los felones a tomarla por la fuerza. Y nos quedamos aquí. Pero hoy día que salí a las calles, el panorama de la avenida Bancay, con un montón de policías alrededor, y dicen, no hay un golpe. No, el periodista le pregunta, ¿no? El periodista, ¿no? de canal de gobierno, le pregunta al congresista, ¿pero dónde están los tanques, no? Para tratar de decirle, no es como el 92. Como si ahora las dictaduras usan botas y tienen tanques. Cuando la violación a la Constitución es clara. Ha dicho que se le ha negado de manera fáctica. Por amor de Dios, nadie lo tomaría en cuenta salvo aquellos que no les interesa la democracia. Y quería comentar porque he visto muchos jóvenes de la policía, que son como esos jóvenes que los mandan a las guerras, que ellos no tienen la culpa.
Son jovencitos que recién han salido. La mayoría son bien jóvenes. Y están ahí parados y claro, ya les han dicho, mira, deja que pasen los del gobierno, deja que pasen la manchita para que insulten a los congresistas anda, mándale la vuelta. Bueno, yo le pido a mis colegas también que comprendamos que a ellos los obligan. No son estos muchachitos que son a ellos que, como siempre, a las Fuerzas Armadas, los más jóvenes, los mandan a la guerra. Pero sus jefes se tendrán algún día que dar cuenta de lo que están haciendo. Habrá que tenerle paciencia. Algún día ellos se darán cuenta lo nefasto que puede suceder cuando ellos probablemente no conocen el real de la historia. Y muchos de ellos probablemente en su familia, presidente, han escuchado y ven que está bien, porque a él sí le dicen presidente Vizcarra, ¿no? A usted le dicen, tienen que buscar el reglamento para ver cómo le dicen. Pero así estamos, y no tenemos que tener miedo, no tenemos que chuparnos. Han salido los felones de la izquierda, los que entraron a petardear este Congreso, a decir que van a hacer una denuncia ya, ¿no? Que van a denunciar porque estamos tomando acciones. Y lo que nos falta, presidente, es que reaccionemos. Tenemos que denunciar al usurpador que está en Palacio. Tenemos que denunciar al usurpador de los ministros. A estos individuos que vinieron desde el primer día, disque parlamentarios, a dinamitar la democracia, a decir que cierren el Congreso. O sea, que un congresista pida que cierre el Congreso desde hace más de un año y no lo hemos denunciado. Pues la democracia tonta tampoco subsiste. La democracia tiene que ser mucho más astuta y valiente, sin miedos. Presidente, yo le quisiera solicitar también que usted pueda pedirle al ministro del Interior, más allá de las responsabilidades que algún día habrá, que se le exija bajo responsabilidad el retiro de estos jovencitos, que quiten las rejas. O sea, la gente tiene que transitar, las tiendas, el comercio no puede estar paralizado, nuestros trabajadores tienen que ir a su trabajo, tienen que continuar, o ya se sacaron la careta y ya estamos realmente en la dictadura, porque estamos en una dictadura, aunque algunos digan que no. Aunque algunos digan que fue cerrado o fue disuelto como corresponde. Y acá hago un paréntesis. Ahí está Lucho Iberico, y lo digo con toda sinceridad, y como le he dicho a Lucho, quedará para nuestro libro. Yo no dudo de las muy buenas intenciones de Salvador del Solar, cuando probablemente quisimos evitar esta situación, cuando se conversó con él. El ex premier ha dicho algo bien interesante. Ha dicho que las intenciones personales al final cuentan, ¿no? Son las que cuentan. Él sabe por qué lo dice, seguro. Pero le digo, algún medio que quiera sacarlo a los señores ministros que realmente han estado reunidos en estas últimas horas. Hay que ser muy demócrata. Y demócrata no es decir, ay, sí, yo fui ministro, juramenté y me fui. Cuenten, ¿qué pasó en esos consejos de ministros? Que se sepa que nadie quería avalar al señor Vizcarra en su golpe de Estado. Que se sepa, presidente, que salvo el ingeniero Ceballos, porque de abogado no tiene nada ese señor, y que es el representante de la izquierda radical en este gobierno y que la han tomado por asalto, quería patear el tablero. ¿Por qué? Porque acá el discurso es porque se blinda. De verdad, si ustedes vieran que el Parlamento estadounidense, mayoría demócrata, votara por un tal juez así o asá, ¿ustedes creen que los republicanos van a decir se blinda? ¿Y ustedes creen que los medios de comunicación van a repetirlo a cada rato? ¿Puede ser una mala decisión? Sí. Varios lo hemos dicho, probablemente políticamente mala decisión. Pero es una decisión que se respeta en democracia. Pero eso lo han ido usando, minando, para que el ingeniero Ceballos es el único que ha aceptado ser presidente del Consejo de Ministros. Y no había otro. Tenía que ser un felón como ese. No había otro. Él sí tenía que aceptar. Y saludo que del Solar no haya firmado ese decreto absurdo, que además, presidente, carece del refrendo ministerial, y sabiendo que carece del refrendo de los ministros, como establece las normas, y sabiendo que no existe voto de confianza que se niegue de manera fáctica, así está hoy día, así está la felonía, así está. Salen otros a convalidar presidentes de gobiernos regionales cuestionados, cuando vienen acá a pedir y suplicar porque el gobierno no le da presupuesto. Así estamos, pero no podemos detenernos. Tenemos que ser firmes porque estamos hablando para los verdaderos peruanos que creen en democracia. Porque ellos nos van a pedir cuenta a nosotros. ¿Qué estamos haciendo por defender la democracia, señor presidente del Congreso? Y a ellos nos debemos. No nos debemos a los asalariados ni a las turbas de izquierda que quieren amedrentarnos, porque no lo van a hacer, presidente. Y de aquí, en la historia va a quedar marcado cuál fue el comportamiento de cada uno de nosotros en cada ámbito de nuestras vidas. En la empresa, los empresarios,
los empresarios, no basta con comunicados, los medios, no solo los medios, los dueños de los medios, las universidades, los gremios, los partidos políticos y cada uno de nosotros, presidente. Pero hay que hacerlo, porque nuestros hijos, y si Dios quiere nuestros nietos, no merecen que dejemos el país en riendas de los felones, que les interesa la democracia un pepino y que cuando no le gusta una mayoría parlamentaria simplemente patean el tablero porque tienen Fuerzas Armadas al costado. Lamentable, porque nuestras heroicas Fuerzas Armadas realmente es lamentable que usen una fotografía. Y lo más irónico, y con esto termino, que no se lo digo a las cabezas de las Fuerzas Armadas, se lo digo a las Fuerzas Armadas porque saben qué pensamos y cómo la defendemos, que los únicos que apoyan esa actitud del presidente Vizcarra son los que los han perseguido por años políticamente con denuncias aquí y en el exterior, en la Corte Internacional. Aquí esos felones cambiaron los votos para volver a denunciar a nuestros marinos y abrir un juicio después de 30 años. Esos son los que apoyan a Vizcarra. Y esos son los que están defendiendo o se toman fotos los jefes de nuestras Fuerzas Armadas. Pero no son todos. Probablemente algunos tengan algún problema y por eso lo haya aceptado. Así que yo no voy a juzgar a nadie porque la historia juzgará a cada uno lo que hagamos a partir de este cierre inconstitucional del Congreso, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Milagros Salazar. Sí, gracias, presidenta. Presidente, me pide una interrupción la congresista Gladys Andrade, si usted me lo permite. Congresista Gladys Andrade tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, hoy día nos hemos dado con la ingrata sorpresa de ver que este gobierno, instrumentado por el procurador, va a pagar 524 millones a esa empresa corrupta de Odebrecht. Entonces queda claro, señor presidente del Congreso, que por eso se orquestó supuestamente esta disolución del Congreso. Inconstitucional, presidente. Por eso es que yo quiero pedirle a usted de que se restituyan los derechos a los parlamentarios, que no tenemos esa libertad de poder entrar a este Congreso en el cual constitucionalmente nosotros hemos sido elegidos hasta el año 2021. Por eso yo le solicito a usted que por favor veamos el camino, pero ya, de poder restituirle a los parlamentarios sus derechos. Muchos de ellos ya no tienen siquiera seguridad. Estamos ingresando al Congreso con una serie de dificultades y yo quiero que eso también se solucione, presidente. Y sobre todo también a los trabajadores, sus familias. O sea, no han pensado en el daño que se le ha hecho inconstitucionalmente al querer cerrar este Congreso. ¿Cuántas familias laboran en este Congreso de la República? ¿Han pensado cómo se encuentran en estos momentos? En su mayoría con sus hijos. No podemos ser tan indolentes. Bueno, este gobierno siempre demostró su indolencia y su indiferencia ante los casos de educación, de salud y sobre inseguridad. Gracias, congresista Salazar. Puede continuar, congresista Milagros Salazar. Gracias, presidente. Presidente, mi intervención era en relación a el oficio que envió la señora Mercedes Arauz aquí al Congreso, y en toda la misiva lo que yo resalto es una frase, ¿no? Que ella renuncia porque no encuentra las condiciones mínimas para ejercer el cargo que nosotros le hemos designado. Y eso es preocupante, presidente, porque si una vicepresidenta del Perú en una misiva pone que no tiene las condiciones mínimas, ese es gravísimo, gravísimo y letal para nuestro país, porque está manifestando que no existe la democracia. Y hay que entender todo el contexto, presidente, y a los ciudadanos. Cuando el Congreso en pleno aprueba la suspensión del señor Martín Vizcarra por una infracción constitucional y le encarga a la señora Mercedes Arauz la presidencia, viene, ¿no?, a avasallar y amenazarnos, presidente. Ayer hemos sido víctimas, su persona, la señora Mercedes Arauz, y la que le habla, por supuestamente usurpación de funciones. ¿Acaso, yo pregunto, un congresista no tiene derecho a presentar una moción de vacancia? ¿Un congresista no tiene derecho a opinar en el Pleno?
un congresista no tiene derecho a votar por una moción de vacancia o censura? O sea, ¿qué he usurpado yo? Si mi función como congresista es interpelar, es aprobar leyes, es presentar una moción, es sustentarla. O sea, por sustentarlo, por mi bancada o por participar en una moción de vacancia, ¿eso es usurpación? Eso se llama amedrentamiento. Y como el gobierno antidemocrático y cobarde, señor Martín Vizcarra, no puede enfrentarme, tiene que mandar a su brazo articulador. ¿Y quién es el brazo articulador de Martín Vizcarra? Es el señor Arana, como siempre. Porque toda esta situación caótica que vive nuestro país y que no hemos solucionado los problemas de la ciudadanía de a pie, es producto y resultado no solamente de la gestión de Martín Vizcarra, sino también de sus aliados comunistas, izquierdistas y extremistas, Frente Amplio y Nuevo Perú, que dicen que defienden al pueblo, pero qué bien que parasitan del gobierno, teniendo carteras ministeriales, teniendo viceministerios, teniendo altos funcionarios y teniendo trabajadores en el Ejecutivo. A nosotros nos han puesto una denuncia fiscal, presidente, por usurpación de funciones. Yo le digo al congresista Marco Arana que no le tengo miedo. Yo le digo a la Fiscalía, porque también es un aliado de Martín Vizcarra, que no le tengo miedo. Y a usted, señor Martín Vizcarra, tampoco le tengo miedo, porque yo estoy defendiendo la Constitución, que juré defenderla. Y no voy a cejar en ese acto, porque todo acto que yo he realizado es en apego a la Constitución. Pero usted sabe que su actuar ha sido inconstitucional, ha sido a de espaldas a la Constitución. Y a mí no me amenace, a mí no me amenace. Y me solidarizo con la señora Mercedes Arauz, porque no solamente han padecido denuncias fiscales, sino también agresiones verbales a través de las redes, trayendo una portátil a la casa, exponiendo nuestras direcciones en las redes. ¿Y dónde está la Defensoría de las Mujeres? ¿Dónde está supuestamente Flora Tristán? ¿Dónde está Manuela Ramos? Que nos exponen a agresiones. No se escucha. Claro, no se escucha, presidente y colegas, cuando somos congresistas de la oposición. Pero si fuéramos congresistas de la izquierda, ahí sí todo el mundo se solidariza. Los medios de comunicación se solidarizan. Pero para la señora Mercedes Arauz, absolutamente nada. Con mofas y burlas, haciendo memes. Eso hay que rechazarlo, presidente. Entonces, presidente, nosotros hemos cumplido en el marco de la Constitución la suspensión de Martín Vizcarra y por lo tanto todos los actos que él realice después de la aprobación de esta suspensión es una usurpación de funciones. Él en este momento está usurpando funciones de presidente cuando no le corresponde, porque en este momento está suspendido de las funciones de presidente. Y sin embargo, ¿no?, rechaza la entrega de documentos. Claro, pues, porque los documentos que no quiere recibir el Ejecutivo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Es la moción de la citación para que venga a defenderse por la moción de vacancia, por la infracción constitucional, para que reciba y se notifique que él está siendo destituido, suspendido de su cargo por una infracción constitucional. Entonces, presidente, aquí vamos a estar con la frente en alto, firmes, serenos, pero en apego a la Constitución y en apego al reglamento, presidente. Y también tengo que hacer una denuncia al general Lavalle, al general Morán y al señor Martín Vizcarra por impedirnos el libre tránsito aquí en el Congreso, el maltrato que vienen sufriendo los trabajadores nombrados, contratados, que no pueden venir, que tienen que estar esperando horas tras horas en las diferentes instancias y oficinas para que puedan pasar todos los días, pero tienen que estar permitiendo todos los insultos que hacen ese grupo de piquetes izquierdistas que están todos los días insultando a los trabajadores. Eso no lo podemos permitir, presidente. Eso lo está originando el Ejecutivo.
Y sí, estamos en un golpe de Estado. No hay tanques, pero hay policías. Hay policías que tienen 3 anillos, presidente. 3 anillos para ingresar al Congreso. Más de 200 policías resguardando el Congreso. Y en cada puerta un policía, con la llave y con candado. ¿El conserje del Ejecutivo está acá en el Congreso? ¿Ellos pueden decir quién entra y quién sale? Pero miren, qué paradoja, presidente. Nosotros y mi persona no ha venido con ningún asesor, porque no nos dejan ingresar. Pero hoy día hemos visto los izquierdistas que han venido de Frente Amplio y Nuevo Perú y han tenido más de 10 asesores. ¿Cómo es posible que a ellos sí les permitan ingresar con todo su equipo de asesores y a nosotros no nos permitan ingresar, presidente? Y ahí están las cámaras. Eso no lo podemos permitir. Y eso lo está permitiendo la policía. Y ese es un encargo explícito del general Lavalle, como lo demostré ayer en un video, presidente. Y el general Lavalle está respondiendo a la orden del señor Morán y del señor Martín Vizcarra, que está usurpando funciones que no le corresponden. Eso tenemos que denunciarlo y vamos a hacer una denuncia correspondiente, porque todos los dictadores y todos los usurpadores tienen que pagar. Y eso le corresponde la cárcel al presidente. Muchas gracias. Quisiera pasarles un pequeño corto y ustedes opinarán lo que ven. Esto es un ataque de este huevo podrido con esta nota a mi casa en estos momentos. Entonces se los hago saber y simplemente sigo adelante. Congresista Milagros Takayama. Señor presidente del Congreso, señores congresistas, tengan ustedes muy buenas noches. Yo también quisiera hacer una denuncia, señor presidente. El día lunes que estuvimos acá, yo lamentablemente no dejo mi carro, como todos los congresistas, en las afueras o al costado del Palacio Legislativo. Yo no sé qué persona habrá sacado cosas, se ve en la foto que hay una maleta, qué sé yo, pero han ponchado, y lamentablemente tengo que decirlo, la placa de mi carro, que ha salido a través de todos los medios de comunicación, pero especialmente quien lo ha sacado es el canal del Estado, señor presidente. Han ponchado y ahora en todas las redes sociales dicen que yo me he llevado documentos del Congreso de la República. Estoy indignada, señor presidente, porque ahora en las redes sociales no solamente está la placa de mi carro circulando, sino que ya saben por qué han sacado de la SUNAR de quién es esa placa, y sale mi nombre, y está está la placa, sale mi foto. Y quiero hacer esta denuncia, señor presidente, porque en ese carro, que es mío, es particular, también va mi hijo y va mi familia. Entonces yo desde acá, y no puede ser posible que esta infamia esté perpetrada a través del canal del Estado, señor presidente. Entonces yo desde acá responsabilizo al señor Martín Vizcarra si me pasa algo a mi pequeño hijo o a mi familia, porque yo no lo voy a permitir. Y le digo, y contra el canal del Estado, que si pasa algo, yo no le tengo miedo por si acaso, no le tengo absolutamente nada de miedo, pero que respete a mi hijo y a mi familia. Gracias, señor presidente. Vamos a ampliar la agenda por los temas que estamos tocando. Cualquier de estos temas avisen al procurador para ver la denuncia respectiva. Tiene la palabra Salvador Eresi. Muchas gracias, presidente. Realmente tenemos nosotros que aprovechar esta tribuna que nos da esta sesión de la Comisión Permanente del Congreso, en primer lugar, señor presidente, para solidarizarnos con usted, porque al liderar el Congreso de la República inconstitucionalmente
disuelto de facto, está siendo usted víctima de agresiones como las que el día de hoy ha sufrido en la puerta de su domicilio. Y todos estamos expuestos en este momento, y creo que cuando juramentamos, como congresistas juramos defender la Constitución y la ley ante un crucifijo. Y con el escaño de Miguel Grau Seminario, héroe máximo de nuestro país y de nuestras Fuerzas Armadas aquí en este recinto. Honor y gloria de nuestras Fuerzas Armadas a través del espíritu de Miguel Grau Seminario y de Francisco Bolognesi, que no se rindió sabiendo la superioridad del enemigo invasor y pronunció las famosas palabras heroicas de no rendirse hasta quemar el último cartucho.